De regreso, señores, con Sábado al Día, espacio de la Conexión X. Y bueno, como habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, pues fíjense este tipo de titular. Cuando usted lo lee, ¿qué usted piensa? Usted como padre específicamente. Gobierno de Trump relaciona el Tylenol y el autismo. Y entonces dice el New York Times, le pone una coma en el título, sin pruebas fundamentales. Entonces usted dice, ¿a quién le creo? ¿Pan de cojo? La doctora Inelsa Cruz, presidenta de la Sociedad de Pediatría aquí en Santiago, está con nosotros para hablar de este tema. Teníamos pautada la entrevista ya hace varios días, sí, pero por un asunto de incompatibilidad de tiempos no pudimos lograrla antes, pero llega en el momento oportuno. Gracias, doctora, por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Cuando usted leyó este titular así, caliente, así frío, ¿qué usted pensó? ¿Cuál es la conclusión a la que han llegado sobre esto? Bueno, que se maneje el tema a nivel de una potencia como Estados Unidos es interesante. Que venga de allá. Es interesante. ¿Por qué? Porque te abre vertientes, líneas para tu investigar. Pero que se diga sin una base científica es preocupante. Porque la medicina es basada en evidencia. Entonces no han mostrado las evidencias que sean aceptables para uno entender que nos están diciendo cosas que debemos quitar o debemos mejorar. Yo siempre he dicho, si usted me presenta un problema, presénteme la solución. Presentaron que puede ser causado por el Tylenol, o vamos a hablar, a mí me gusta hablar de fórmula, por paracetamol o acetaminofén. El Tylenol es el nombre comercial. Comercial, sí, que es más conocido en Estados Unidos porque lo venden, tú lo compras sin recetas. Pero para que la gente entienda que es paracetamol o acetaminofén, okay, que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú usas un medicamento que es vendido sin receta? Que tú no tienes control. Y si un médico te indica un medicamento para la fiebre a una embarazada, está evitando que se inicie incluso una labor de parto si tú no quitas esa fiebre. Y te lo está indicando de la forma correcta, el tiempo correcto y la cantidad correcta. Porque recuerden, incluso lo hablamos cuando hablamos de dengue, no se puede usar acetaminofén de forma festinada porque daña el hígado. Es hepatotóxico. Tenemos que ver en qué está basado, cuáles son los estudios, qué cantidad de muestra tienen y si son estadísticamente confiables. Aunque no tiene alguna prueba científica, como bien ha dicho usted, el hecho de que esta premisa parta de un referente como es Estados Unidos es preocupante. Sin embargo, no es que solamente Trump no tiene la prueba, es que su secretario de salud, el señor Robert Kennedy, que es un antivacunas desde antes de llegar a la posición, porque lo manifestó desde siempre, no ha manejado, incluso fue interpelado, me parece, en el Congreso hace unos meses, y le preguntaron y no supo explicar de dónde venía eso. Hace unos meses tuvimos aquí a la doctora, su colega, Rosa Morel, y estuvimos hablando del mismo tema, y digo yo, ahí tengo que hacer un mea culpa, porque como dice la expresión, hasta que un tema no te duele, tú no le das tanto interés. Entonces, después que tú eres padre, tú empiezas a preocuparte por este tipo de temas, y por eso damos tanto espacio a este contenido. Y ella por igual establecía, pero ¿dónde está la prueba científica de que hay una relación entre una cosa? En ese caso hablamos de la vacuna, ahora estamos hablando del paracetamol. Entonces es mucho más preocupante el hecho de que parta esa posición de un referente mundial como son los Estados Unidos. Ahora, en este país tercermundista y un país vinculante con Estados Unidos en muchísimas cosas, ustedes como sociedad de pediatría, ¿qué posición han adoptado? ¿Cuál es la recomendación final que hacen sobre este tema? Como está basado principalmente en la mujer embarazada, la Sociedad de Ginecobstetricia ya se manifestó a nivel nacional. Okay. Y ya lo que yo te acabo de decir fue lo que ellos dijeron. El paracetamol, el acetaminofén, es el medicamento más confiable para bajar fiebre o quitar dolor en una embarazada, siempre y cuando se use correctamente. Cualquier medicamento que usted no use correctamente tiene efectos secundarios. No importa, por ejemplo, el estado de gestación en que se encuentre la embarazada. Ese es el más inocuo.
para las embarazadas. Okay. Es el más inocuo. Claro, tú no puedes usarlo más de 5 días, tú no puedes pasar de 4 gramos al día. Incluso hay acetaminofén y paracetamol de 750 miligramos. Si tú lo multiplicas por 4, ¿cuánto te da? Y el problema es que es una venta libre. Entonces, si es una venta libre, entonces, ¿qué pasa? En procesos febriles, virales, la fiebre, tú la puedes controlar 2 horas, 3 horas, pero vuelve en la etapa febril, vuelve y se te dispara. Y hay gente que se toma un acetaminofén cada 2 horas, cada 2 y 3 horas. Imagínate cuánto acetaminofén se toma. Sí, pero que ahí entonces caemos en que todo en exceso hace daño. Sí, y que todo debe ser indicado por un médico, hasta el acetaminofén. Y más en embarazada. Como la doctora dijo, si se me van a presentar una problemática, también preséntenme una solución. Claro. Pero en este caso, Donald Trump solamente presenta la problemática. Sí. No está presentando la solución. Aunque la FDA aprobó un medicamento en los Estados Unidos que es el leucovorin. Sí, ¿Usted no cree que esté impulsado porque No. Donald Trump quiere impulsar un medicamento? No, vamos a aclarar eso, que eso también ha traído confusión. El ácido folínico está indicado en los pacientes que tienen la mutación, que tienen TEA, que tienen trastorno del espectro autista, y le hicieron sus estudios y vieron que tienen la mutación para poder metabolizar y llevar el ácido folínico al cerebro. Los pacientes que no tienen la mutación no necesitan el ácido folínico, que es la sustancia en realidad. Entonces, vamos a ver, porque yo quiero entender de la forma más llana posible. Ese ácido folínico, entonces, a esos pacientes Sí, se le suministra indica, para sí. compensar lo que debió Sí. haberse suministrado en el proceso de gestación. No, lo que pasa es que vienen con una mutación. La mutación es genética. Ok. Porque el autismo hay un % que es genético. Entonces, de ese % hay un % que tiene una mutación. Pero Y- se ha comprobado verdaderamente Sí. de dónde sale. Sí, sí. Esos tienen que haber sido estudiados. Tú no puedes darle ácido folínico a todos los TEA. Ok. Que muchos médicos piensan que, no, le hago una evaluación genérica y ya... No. Hay que hacerle la evaluación Hay que hacerle completa. su evaluación de su genética, su prueba genética. Que eso es muy importante para los padres que piensan, no, mi hijo o no habla o tiene alguna deficiencia. La suerte del ácido folínico que no está al alcance de todo el mundo. Exacto. No, Cuando Donald Trump entonces me dice en una rueda de prensa varias veces la palabra Tylenol, ¿podríamos entonces, doctora, pensar que hay un interés comercial aquí? Porque se ha dicho que dentro del gabinete hay personas con acciones en otros grupos farmacéuticos que suministran el mismo producto. Entonces, él hace mención, hace énfasis en Tylenol. ¿Podríamos pensar entonces en esa posibilidad? Lo que yo pienso es que lo dijo porque es el medicamento más comercializado. Tú vas a cualquier farmacia y tú lo tomas y vas y lo pagas en Estados Unidos. Entonces, que lo dijo para concientizar, crear conciencia a las personas de que ese medicamento puede ser, porque tampoco, el que puede oír la entrevista en inglés se da cuenta que él no afirmó totalmente. Pero ya, de hecho, el propio New York Times, me parece, destacó las veces que mencionó en esas ruedas de prensa la palabra Tylenol. Sí. Tylenol. Pero como en la vida todo tiene su parte de negocio, Sí. yo no te podría decir No podría ni sí ni... descartar. No, tú has visto que yo te he dicho paracetamol Sí. y acetaminofén. Sí, Yo no no te he el dicho Tylenol. un nombre comercial en ningún momento de la cantidad de acetaminofén que hay en este país. Y usted sabe cuál es el otro problema con eso de la que el mismo Luis Manuel está mencionando, de que lo dijo en inglés. Sí. Cuando se traspola a los medios en Sí. español, cambian por completo La todo. interpretación. La Sí. interpretación. Y los cortes Y que los hacen. cortes que hacen lo cambian por completo. En CNN yo vi específico que colocaban como que él afirmaba que Sí. esto hacía No, daño. él no lo afirmó. No. Pero en ningún lo momento. tergiversaban Sí. a que él sí lo estuvo Pero mencionando. el hecho de insinuarlo, y ya. el hecho de que sea el propio Donald Trump que se refiere al tema, pues imagínate tú lo que estamos hablando, pone a la gente loca. Doctor, entonces siempre se ha cuestionado lo de Robert Kennedy Jr., que no es médico, que no es una persona acreditada para dar un testimonio en algo de un estudio médico y demás. ¿Usted considera verdaderamente que todo lo que él menciona lo dice
como de la boca para afuera, decir, estoy mencionando esto porque pienso esto y no porque tengo unos estudios verdaderamente calificados. Yo te voy a responder con otra cosa. ¿Tú crees que existiendo la Organización Mundial de la Salud, la FDA en Estados Unidos, debería ser una persona que no es médico que dé esa información o que no sea investigador? No es nada, doctora. Aquí tenemos ingenieros dirigiendo instituciones. Sí, Yo no voy a meter para allá. pero esas son parte administrativa que están, tú sabes, porque... Y le digo esta pregunta porque en Estados Unidos se cuestiona mucho a Robert Kennedy Jr. Sí. Dicen, no, él no es médico, él nunca puede... Pero hay hay agrupaciones científicas que ya públicamente han rechazado las posiciones de Robert. O sea, él no tiene el respeto de los grupos científicos ni médicos. Incluso el estudio que él pone de ejemplo, porque yo lo vi, es un estudio que se hace en 16,000 niños que recibieron vacunas y 2,000 que no las recibieron. Entonces, tú no puedes, no es comparativo. La doctora Morel en esa ocasión aquí con nosotros habló del origen, ¿verdad? De lo que dio posiblemente origen a esta creencia. Y establecía un libro, no recuerdo el nombre, de un inglés, que se llamaba The Doctor Who Fought the War. El doctor que engañó al mundo, porque después las autoridades médicas de Inglaterra lo obligaron a demostrar cuáles eran sus argumentos, y bueno, todo eso se cayó, pero entonces ya se quedó esa creencia. Doctora, entonces, con el tema de las redes sociales hay que tener cuidado porque un hecho puede ser real o más bien puede verse magnificado en la percepción por las redes sociales y el alcance que tienen. Ciertamente, ¿hay más casos de autismo de acuerdo a lo que ustedes perciben en sus consultas? ¿O es un tema de que ahora, como hay redes sociales y todo el mundo publica, se entiende que hay más casos? ¿Cuál es la realidad? Si tú ves las redes sociales, hay muchas personas que se están diagnosticando como autista después de adulto. Y tú el que andas distraído dice, yo tengo un espectro autista. Sí. Entonces, eso estaba hablando con él antes de entrar. Que cuando se puso que es el trastorno del espectro de autista, se ha mezclado muchas cosas que no son autismo. Todo el mundo quiere ser autista ahora. Si yo era la nerd, como le dicen, de la universidad, mira, ese era autista. Entonces podemos decir que la estupidez se ha romantizado y se ha querido decir que no, yo lo que soy autista, o yo lo que tengo es TDAH, pues tú lo que eres un estúpido y tú eres bruto en el buen dominicano, ¿verdad? No, lo que pasa es que hay gente que eran inadaptados a veces sociales, como me dijo una doctora, yo soy asocial, me dijo ella. Asocial. Ok. Pero lo englobaban dentro del autismo. Pero es lo que ella está explicando, que hay gente que argumenta que es autista. Porque son antisociales, porque no se comunican con los demás. Entonces, yo me quedo sorprendida cuando yo veo las redes, muchísima gente, adultos, diagnosticados como autismo, después que pasaron su vida entera. Entonces, ahora ellos entienden por qué actúan de tal forma. Entonces, si tú extrapolas esa cantidad de adultos que no fueron diagnosticados en su tiempo, entonces estamos casi en la misma cantidad. No, y que como aquí todo se maneja por moda, como Elon Musk se dice que tiene un margen de espectro autista, como Mark Zuckerberg tiene algo de autismo, entonces todo el mundo quiere tener autismo. ¿Tú ves? Sí. No, y como dice la doctora, si yo tengo un problema de afectividad, entonces yo lo justifico diciendo que soy autista. Y como dice la doctora también, yo me autodiagnostico como autista. Usted sabe que hay un futbolista, Lionel Messi, que también se dice que él es autista, pero es porque él no habla mucho delante de las cámaras. Y solamente por él no dar muchas entrevistas, cuando está dentro de una entrevista, él se siente a veces muy incómodo. Ya las personas dicen, él es autista. Pero, ¿cómo pudiéramos identificar a una persona autista? Déjeme decirle que el autismo no se diagnostica ni con estudios de imágenes, ni con laboratorio. Eso es con un formato, se llama DMS5, donde le hacen una entrevista a los padres y preguntan cosas y ven la actitud del niño. Entonces, ¿por qué yo soy pediatra? Porque el paciente adulto omite y además dice a veces cosas que no son cuando tú le estás haciendo una historia clínica. ¿Tratan como de cuidar o al niño o se tratan de cuidar ellos? No, yo lo que te quiero decir es que estos autistas adultos o adolescentes son ellos que dan la información. Sí.
Cuando tú diagnosticas un niño, es el padre y lo que tú estás viendo con el niño. Incluso se espera hasta una edad de 4 años para hacerle de nuevo el llenado de ese formato. Y ahí es que entonces tú comienzas a decir, tiene esta característica. Pero en los adultos es mucho más complicado. En los adultos yo no confiaría en la respuesta que me den, porque tú la puedes manejar de acuerdo a tu antojo. Eso se parece al caso de las relaciones de pareja. La mujer ve como que las cosas no están fluyendo y lo primero que dice, este es un narcisista. Sí. Pero tú no eres psicóloga, tú ves, pero el tipo es un narcisista porque tú crees que él tiene una conducta que va a relacionar al narcisismo. Doctora, finalmente, como pediatra o como nutrióloga también, que es una de sus especialidades, ¿cuál es el error más común que están cometiendo las embarazadas en ese proceso de gestación y que ustedes lo pueden ver en sus consultas? No, yo no veo embarazadas. Las madres, ¿no? Las madres. Pero con respecto a los niños después que nacen. Sí, exacto. Bueno, el no lactar. Porque la primera vacuna que debe recibir un niño es la lactancia materna. Con la lactancia materna tú proteges a tu niño de muchísimas enfermedades. Y el cuidado que tenga mucho antes de... Ajá. Y entonces tú tener fórmulas, me van a matar las casas de fórmulas, pero para allá. Tú darle fórmula a un niño... A mí me están matando. con el bolsillo. Imagínate, eso es lo que te voy a decir. Tú darle fórmula al niño, tiene que comprar el agua, tiene que comprar la leche. El niño se toma de que tiene 2 o 3 meses un biberón cada 3 horas y te dura una lata de leche 2 o 3 días. Ya tú sabes cómo tú vas. Cuando tú tienes una leche aquí calientita, de acuerdo a la temperatura de tu cuerpo, que tú nada más tienes que lavarte el pezón, poner a tu bebé, el contacto de tu niño que te está sintiendo, está oyendo tu latido de tu corazón, no tiene precio. Pero entonces aquellas madres que no lactan mucho, ¿qué sucede en este caso? Lo que pasa es que tú tienes que entender que para lactar tú tienes que estar hidratada. Y hay muchas que no se hidratan. ¿Y está relacionada la lactancia con el tema del estrés también, no? Sí, si tú estás muy estresada y a veces hay madres que quieren lactar tanto que ellas mismas bloquean. Me han manifestado algunas madres, doctora, que por ejemplo, habría quizás, de acuerdo a lo que plantean las sociedades médicas en ese sentido, cuando se integran a las labores, a los trabajos, 3 meses después, les dan un tiempo de 1 hora, creo, para lactar. 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. Pero el hecho de tener ese tiempo le genera una presión que posiblemente limite la lactancia. ¿Qué diría usted sobre este tema? ¿Habría que ampliar el tiempo para que la madre se sienta más relajada en ese momento? Mira, además del tiempo que se le da, ahora las madres saben extraerse la leche y dejarla. Y por meses tú la puedes guardar refrigerada. Y ya ellas compran las funditas por paquete. Entonces tú tienes tiempo para dejarle tu leche a tu bebé. Para si tú te sientes muy estresado, lo que tú tienes que hacer es extraerte la leche y ponerla en su área guardada en frío. Y no es que tú tengas la necesidad de llevar el niño. Tú suple la que ya consumiste y dejate, porque sí hay que extraerse, porque eso da un dolor grandísimo tener los senos y además que se te sale. Entonces tú tienes muchísimas formas ahora de almacenar la leche materna. Perfecto. Doctora, vamos a finalizar entonces reiterando lo que entiendo es la posición de ustedes. Úselo, este medicamento, siempre y cuando haya una indicación. El acetaminofén, el paracetamol, como ustedes le quieran llamar, se debe usar con indicación médica, principalmente en embarazadas. Y en niños también. Y no se debe pasar de 5 días. Porque además de todo lo que se está diciendo, que no tenemos constancia, pero sí sabemos que el acetaminofén es hepatotóxico. Cuando pasamos de la cantidad y de los días. Y que no se lleven de que van a ver una persona de que este autista solamente por ver la figura de lo que es esa persona o si no habla. Mira, hay muchas madres que no tomaron acetaminofén y tienen niños con autismo. Hay muchos niños que no lo vacunaron y tienen autismo. Sí. Entonces, ¿qué yo le encuentro positivo a esta intervención del presidente de Estados Unidos? Que destapó una caja de Pandora y que tú la destapaste, pero también va a haber una demanda de que tú me busques solución. Claro. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Que hay un problema? Lo sabemos.
que de o por lo menos que sustenten eso. De 1 a 150, ahora estamos en 31 de la estadística de nacimientos vivos, pero entonces tú me estás presentando, que puede ser vacuna, que puede ser Tylenol, pero ¿y cuál es la solución? Claro. No es el ácido folínico la solución, búscamela. Me gustó esa frase de la doctora, que presentan una problemática, pero búscame la solución. Claro. No, eso es lo que los padres piden. Posiblemente con toda la capacidad presupuestaria que tiene Estados Unidos, aunque ahora le tienen el gobierno federal cerrado en el Congreso. Cierre de gobierno completo. Pero habría que destinarse entonces a partir de ahora mayores esfuerzos a investigaciones que puedan entonces revelar quizás alguna vinculación entre una cosa y la otra. ¿Qué es lo que quieren los padres? Que se les solucione el problema de los niños que tienen autismo. Sí, a ellos no les interesa que tú me vengas a decir una teoría. No. Si tú búscame la prueba de esa teoría y búscame la solución del problema que yo tengo. Claro. Doctora Inelsa Cruz, muchísimas gracias. Presidenta de la Sociedad de Pediatría. Hemos tenido una conversación amena, pero enriquecedora, como era de esperarse. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a una última pausa y regresamos con el cierre.